Buenas, ¿qué tal? Después de mucho tiempo he decidido realizar un vídeo y estrenarme en la exposición de contenidos de salud en el medio audiovisual. Así que si la exposición es un poco monótona, no me lo tengáis muy en cuenta. Poco a poco irá mejorando con toda seguridad. Los que me seguís desde hace tiempo sabéis que periódicamente he ido publicando artículos sobre distintos temas relacionados con la salud en mi blog nutrisaluddeportiva.com. En esta ocasión quiero empezar a compartir los diferentes aspectos de salud a través del formato de vídeo. Para empezar, he elegido un tema espinoso, un contenido que poco oímos hablar de él, o si más no sabemos muy bien qué implica realmente. El tema en cuestión es la resistencia a la insulina. A lo largo del vídeo intentaré exponer con claridad, si es que eso es posible, qué es la resistencia a la insulina, por qué deberíamos prestar atención a este problema y qué consecuencias tiene si no le ponemos remedio. Así pues, sin más preámbulos, voy a entrar en materia. Bien, es importante que antes de empezar a detallar qué implica perder sensibilidad a la insulina, explique qué es la insulina y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de resistencia a la insulina. La insulina es una hormona segregada en el páncreas cuando sube el nivel de glucosa sanguínea y su función no es otra que la de facilitar la entrada de este azúcar presente en la sangre en las distintas células de los tejidos de nuestro cuerpo. Una vez la glucosa haya entrado en los tejidos, será almacenada en forma de glucógeno, en el músculo y en el hígado, y cuando estos depósitos hayan sido completados, se almacenará en forma de grasa. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina es la pérdida de capacidad o la dificultad de los receptores celulares para captar la insulina, y que ésta puede abrir la puerta de entrada de los distintos tejidos a la glucosa sanguínea. Esto sucede, como bien nos expone este artículo, Síndrome de resistencia a la insulina, estudio y manejo, en dos circunstancias. La primera, cuando hay una circulación elevada de forma continuada de glucosa, lo que hará que también haya una elevación permanente de los niveles de insulina. Cuando esto sucede, las células receptoras de la insulina es como si se relajaran y dejaran de estar tan atentas a la presencia de esta hormona, pues hay abundancia y tienen un exceso de azúcar para captar. La segunda causa por la que una célula pierde sensibilidad a la insulina es cuando se ve envuelta en un proceso de inflamación-reparación por un daño que le ha sido provocado. En este caso, nuestro organismo se centra en reparar el daño y frena la captación de la glucosa. Bien, pues sea por un motivo o sea por el otro, la menor captación de insulina por las distintas células provoca que la glucosa sanguínea no entre en los tejidos y se quede circulando en la sangre. Eso envía una señal al páncreas de que necesitamos generar más hormona para poder limpiar las arterias del exceso de glucosa. Es decir, se genera un efecto de compensación que conocemos como hiperinsulinemia compensatoria. Una vez expuesto qué es y cuál es la función de la insulina y en qué consiste la resistencia a la insulina y, en consecuencia, el efecto compensatorio que ello desencadena, veamos qué implicaciones tiene entrar en un proceso de hiperinsulinemia compensatoria producto de la pérdida de sensibilidad a la insulina. Expondré tres conceptos para explicar la afectación de la hiperinsulinemia compensatoria en el organismo. Debemos considerarla una afectación sistémica, global, que afecta a todos los tejidos de nuestro organismo, bloquea las vías de reparación celular y, por último, pervierte el almacenamiento y oxidación de las grasas. Empiezo por explicar por qué tiene una afectación sistémica. La explicación realmente es muy sencilla. Todas las células de nuestro cuerpo necesitan de la insulina para captar la glucosa y utilizarla como combustible. Todas, excepto los glóbulos rojos, que no necesitan de la insulina. ¿Qué sucede entonces en la célula cuando no es capaz de fijar la hormona y que la glucosa pueda entrar en ella? Pues que pierde eficiencia. Y las fábricas de nuestras células, que son las mitocondrias, producirán menos energía. Y por el contrario, crearán más cantidad de contaminación, es decir, lo que le llamamos radicales libres. Estos radicales libres van malmetiendo la estructura externa e interna celular, dañándola, con lo que genera un proceso de inflamación-reparación que, como he dicho antes, aumenta aún más la pérdida de sensibilidad a la insulina,
y por tanto aumenta la hiperinsulinemia compensatoria. Esta pérdida de eficiencia celular se traduce en una disfunción en cualquier tejido de nuestro cuerpo, una disfunción que irá evolucionando a peor si no le ponemos remedio. El segundo aspecto a destacar es que la hiperinsulinemia compensatoria bloquea las vías de reparación celular. La insulina envía una señal a nuestro cuerpo de almacenaje o anabolismo, y cuando nuestro organismo está en esa fase de almacenamiento, detiene cualquier vía de reparación. ¿Y cuáles son estas vías de reparación? Pues estos dos mecanismos que tenemos aquí en pantalla. La autofagia, es decir, el sistema inmune se come las células disfuncionales para que sean sustituidas por otras y con ellas crear energía propia. Y la apoptosis, un mecanismo de muerte celular programada con el mismo objetivo que el anterior, eliminar las células viejas o maltrechas y sustituirlas por otras de nuevas y más eficientes. Por tanto, si siempre tenemos una gran presencia de insulina en el medio, le estamos enviando señales al cuerpo para que almacene, pero que no repare. Si estas células dañadas no son reemplazadas, acabarán generando mutaciones, y es posible que en alguna mutación logren escapar de estos dos mecanismos de control que tiene nuestro organismo, y tendríamos un lío importante si la célula lograse replicarse. Ante esta situación donde nuestro sistema no logra reparar las células dañadas, nos remite la inflamación, y como ya hemos visto, eso aún aumentará más su disfunción, y llevará consigo un aumento de la hiperinsulinemia compensatoria. El tercer aspecto a destacar de los problemas que genera la resistencia a la insulina es que desregula el almacenamiento y oxidación de las grasas. ¿Qué sucede cuando estamos en una situación de hiperinsulinemia compensatoria? Al estar en fase de almacenamiento de energía o anabolismo de los tejidos, se paraliza la oxidación de la grasa acumulada y, en cambio, potencia el paso de la glucosa sanguínea a grasa de manera descontrolada. El tejido adiposo está controlado por unas proteínas inflamatorias y antiinflamatorias, que deben estar en equilibrio para que el número de células de grasa y su tamaño sea el deseado. En un estado de hiperinsulinemia compensatoria este equilibrio desaparece, de tal forma que se generarán más proteínas de señal inflamatorio que antiinflamatorio. Este hecho conlleva dos problemas. El primero es que genera un estado de inflamación-reparación, y eso ya hemos visto a lo largo del vídeo cómo reducía la sensibilidad celular a la insulina, incrementando así la hiperinsulinemia compensatoria. El segundo problema es que al desequilibrarse los reguladores de las células lipídicas, éstas empiezan a crecer de tamaño sin control, lo que las hará un mayor foco de señales inflamatorias. Si esta grasa además se depositara debajo de la piel, es decir, lo que llamamos grasa subcutánea, no sería tan trascendente este hecho. El problema es que la grasa que se genera crece en las distintas vísceras como el hígado, riñones, páncreas o incluso en el músculo. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Pues que la resistencia a la insulina conduce a un efecto compensador que denominamos hiperinsulinemia compensatoria. A su vez, esto tiene unas consecuencias negativas. Afecta a todas las células del organismo, se detienen las vías de reparación celular, como la autofagia y la apoptosis, y produce un aumento descontrolado de las células de grasa visceral. Todo esto da lugar a una disfunción de los diferentes tejidos, al envejecimiento sistémico y a la pérdida de resiliencia de nuestro organismo. Si entramos un poco más en detalle, debemos tener en cuenta que desde el primer momento en que hay un desajuste en la insulina, estamos empezando a desregular todo nuestro organismo. Así, desde el instante 1, se verán afectados, como vemos en este cuadro, distintos sistemas de nuestro cuerpo. En cuanto al endotelio vascular, la capa interna de nuestras arterias irá perdiendo calidad, ganando en rigidez, con los graves problemas que ello puede provocar, desde hipertensión arterial hasta un accidente vascular. Una alteración en la función del hígado
Ya hemos visto a lo largo del vídeo cómo si no le ponemos remedio a esta hiperinsulinemia compensatoria, el hígado va almacenando grasa y más grasa, y puede acabar derivando en un hígado graso, en esteatosis hepática no alcohólica, en cirrosis y en un mal funcionamiento de la detoxificación, con lo que no estaremos eliminando correctamente los tóxicos y los grandes problemas que esto crea en todo nuestro organismo. Referente a la alteración de los lípidos sanguíneos, en parte viene por una mala función hepática y por el crecimiento sin control de las células de grasa. Eso a la larga es un gran peligro de sufrir placas aterogénicas y trombos. Respecto a la disfunción renal, igual que el hígado, si se llena de grasa perderá funcionabilidad, provocará problemas de hipertensión, retención de líquidos, mala excreción de metabolitos tóxicos, etc. En el eje de la tiroides veremos un frenazo en su función. Si a nuestras células les entra menos combustible y son capaces de generar menos energía y más contaminantes, aquello que hace rendir el sistema, que es la glándula de la tiroides, se frenará. De entrada tendremos sensación de cansancio, fatiga, alteraciones del descanso, frío, uñas quebradizas, pelo que se rompe con facilidad o que se cae. Si va evolucionando, podemos llegar a sufrir afectaciones mayores en el eje tiroideo. En cuanto a la desregulación de las hormonas sexuales, decir que el crecimiento descontrolado de la grasa comporta un efecto colateral, que es el aumento de estrógenos tanto en hombres como en mujeres. En mujeres afectará alteraciones del ciclo menstrual en cuanto al dolor, sangrado y la duración del periodo, o incluso en poder sufrir algunas patologías más importantes estrógeno dependientes, como mamas fibrosas, miomas, ovarios poliquísticos o endometriosis. En los hombres, el aumento estrogénico es una respuesta de defensa vascular, pues ayudan a la vasodilatación de las arterias. Por otro lado, la desproporción estrógenos-testosterona puede conducir a hipogonadismo, ginecomastia, es decir, a que los hombres hagan pecho, o el crecimiento acelerado de la próstata. Otros problemas asociados a la hiperinsulinemia compensatoria son afectaciones en la visión y la degeneración cognitiva de forma prematura. Muy bien, ¿y hasta cuándo durará esta hiperinsulinemia compensatoria? Pues hasta que el páncreas se sature y no pueda generar suficiente insulina. En ese momento estaremos debutando en una diabetes mellitus tipo 2. Pero como bien nos dice este artículo publicado en la Revista Española de Cardiología, todo este proceso, desde que se inicia la hiperinsulinemia compensatoria hasta que debutamos en una diabetes mellitus tipo 2, puede durar hasta 25 años. Es decir, pueden pasar 25 años desde que hemos empezado a tener una desregulación de la insulina hasta que somos diagnosticados como diabéticos. Puede pasar perfectamente también, de hecho pasa, que mucha gente fallezca antes de debutar en diabetes mellitus tipo 2 por algún problema asociado a la hiperinsulinemia compensatoria. Finalmente, y ya para ir acabando, hasta el momento hemos visto qué es la resistencia a la insulina y qué consecuencias tiene. Ahora bien, ¿tenemos alguna manera de saber que estamos entrando en un proceso de alteración del funcionamiento de la insulina? Obviamente, la respuesta es que sí. Tenemos muchos indicadores que nos proporciona nuestro cuerpo de que estamos cayendo en la hiperinsulinemia compensatoria. En este cuadro vemos algunos de ellos separados en aspectos físicos y en aspectos que podemos observar cuando nos realizamos algún análisis. ¿Qué aspectos físicos son aquellos que nos están informando que estamos entrando en un proceso de resistencia a la insulina? Pues aparte del sobrepeso, que no tiene por qué darse siempre, pues puede ser que una persona delgada padezca de resistencia a la insulina, los puntos rubí en la piel, verruguitas finitas en el cuello, talones agrietados, calvicie androgénica, hirsutismo en mujeres, es decir, ese pelo grueso que le sale a algunas mujeres de la barba, la acantosis nigricans, o lo que es lo mismo, tener las axilas, las ingles, el cuello y las articulaciones de los dedos de la mano de un color oscuro. La típica barriga de la felicidad de los hombres es otro indicador, que también es muy común que lo padezcan mujeres posmenopáusicas. Hombres con pechos grandes, con almorranas o que sudan con facilidad.
En cuanto a los aspectos analíticos en los que podemos fijarnos, tenemos el ratio entre los triglicéridos y el colesterol HDL que sea superior a 2, que el ratio entre el colesterol total y el colesterol HDL sea superior a 4, que la fracción entre el ApoB y ApoA1 sea superior a 0,6, si bien es cierto que estos marcadores no acostumbran a medirse en una analítica rutinaria, una glucosa basal por encima de 100 acompañado de una insulina superior a 5, o un índice de cintura-cadera superior a 0,8 en mujeres y 0,9 en hombres. Otro ratio que podríamos mirar, aunque ya no es tan común, es que nos hagamos una analítica de heces y que la relación firmicutes-bacteroidetes esté desproporcionada hacia una mayor cantidad de firmicutes. Bien, pues eso es todo lo que os quería contar en este vídeo. Espero que el contenido y el tono haya sido de vuestro interés. Si has llegado hasta el final, debo entender que así lo ha sido. Me puedes seguir en estos enlaces, de todas formas os lo pondré también abajo en el vídeo para que podáis acceder directamente. Así que nada, muchas gracias y como os decía al empezar, poco a poco los vídeos irán ganando en calidad. Nos leemos en el blog y nos vemos en el próximo vídeo.